Des de l'Ajuntament de Santa Coloma i les altres institucions que tenim edificis o centres en el recinte de Torribera, en el campus universitari de Torribera, el nostre propòsit és una mica doble. Per una banda, el que comentava de contribuir a difondre coneixement i també, d'altra banda, donar a conèixer que a Santa Coloma tenim un campus universitari, perquè ens hem adonat que realment moltíssima gent de fora i de dins de Santa Coloma desconeix que a la nostra ciutat tenim un campus universitari. Tenim el recinte de Torribera, fantàstic, preciós, que com sabeu sembla un campus britànic, en ple de gespa, d'arbres i d'uns pavellons noucentistes preciosos. Aprofito per convidar-vos a fer les visites de Descobreix Torribera, que hem iniciat per donar a conèixer tot el recinte, el passat, present i futur. Hem llançat aquesta iniciativa que ens ha fet morir d'èxit, perquè realment a les primeres edicions s'han esgotat les entrades i en tornarem a fer l'any següent. I d'altra banda, com us deia, l'altra prioritat que tenim és difondre coneixement. A dins d'aquest cicle, els dimarts d'estudi, que és quelcom que ja existia ja es feia abans de la pandèmia i que ara es reprèn des del dia d'avui, des de la sessió d'avui, s'ha volgut agafar com a fil temàtic el tema de l'alimentació i la sostenibilitat, que és un tema que ja portem temps treballant. De fet, l'any passat, al mes d'octubre, vam organitzar unes jornades conjuntament l'Ajuntament de Santa Coloma i el campus de l'alimentació de la UB, que tenim aquí a la seva directora, la Carmen Vidal, i la professora, la Mariluz. I per tant vam fer una jornada sobre alimentació i sostenibilitat, en les quals ja ens va començar a interessar molt tota la vinculació entre alimentació i els temes socials. Vam fer diferents taules rodones, algunes a Torribera, a l'edifici La Masia de la Universitat, i d'altres aquí a la ciutat, a la CIVA, el Centre de Recursos per Dones, Innovació i Economia Feminista, sobre diferents temes, sobre alimentació i formació universitària, sobre alimentació i formació ocupacional, sobre alimentació i educació, alimentació i gènere, alimentació i temes socials. O sigui, vam anar tocant transversalment diferents aspectes. I una mica, seguint aquest fil conductor, s'ha volgut també dedicar tot aquest cicle dels dimarts d'estudi que organitzen en Joan Carles Mas, que m'acompanya a la taula, i el comitè assessor d'estudis, format per persones de diferents institucions. Hem volgut, o s'ha volgut, seguir una mica aquesta temàtica, abordant diferents subtemes. Com sabeu, el tema d'avui és el dels trastorns alimentaris, que és un tema que fa molts anys que existeix, però que segueix tenint una vigència, malauradament, molt, molt important. L'anorèxia, la bulímia i, a més, problemes de salut mental relacionats amb l'alimentació, en què l'alimentació es converteix en un instrument d'autodestrucció d'alguna manera, vinculat amb temes psicològics i de més, que avui els experts ponents mostraran sobre aquest tema. I després, com sabeu, a dins del programa hi ha diferents sessions. Una altra sessió es dedica a la pluralitat cultural, social i religiosa en l'alimentació, que, com sabem, incideix directament també en aquest tema. Després hi ha una altra sessió dedicada a l'impacte de la crisi d'Ucraïna en relació a la sobirania i la dependència alimentària, un tema també, malauradament, de molta actualitat. Hi ha una altra sessió sobre alimentació i vulnerabilitat. Una altra sessió també interessant sobre si canvia la fiscalitat als estils de vida, és a dir, la possibilitat d'utilitzar els impostos per lluitar contra l'obesitat. És una pregunta que es planteja aquesta sessió. I l'última seria sobre seguretat i malbaratament alimentaris, què fer sobre aquests temes. Cadascuna de les sessions té una part més teòrica i una altra part més enfocada a la pràctica, o sigui, què passa en relació al tema que s'ha exposat a la primera part, què passa sobre el terreny a la pràctica sobre aquests temes. I amb tot aquest seguit de conferències tanquem una mica el cercle sobre tota aquesta temàtica de l'alimentació, que per acabar m'agradaria esmentar que és un àmbit molt, molt estratègic per la ciutat de Santa Coloma de Gramenet. És a dir, a Santa Coloma tenim el campus de l'alimentació de la Universitat de Barcelona, és a dir, formació universitària en matèria d'alimentació. Després tenim l'Escola de Restauració de Gramimpuls, de l'empresa municipal de promoció econòmica, que es troba també en el propi recinte de Torribera, un altre pavelló noucentista preciós que també us animo a visitar o a fer cursos de cuina, perquè n'hi ha per estudiants, per professionals i per gent aficionada, que estan al mateix recinte i també és àmbit restauració, sommelieria i de més. I després tenim tot el sector
de bars i restaurants de la nostra ciutat, que és un element importantíssim a la nostra economia. I per tant, tenim una mica tots aquests aspectes relacionats amb l'alimentació, que és un tema molt central a la ciutat. I sense més, li passo la paraula a en Joan Carles Mas perquè ens expliqui una mica més i ens pugui presentar també les persones ponents que avui ens acompanyen. Moltes gràcies. Molt bé. Sí, gràcies, tinenta d'alcaldessa. Efectivament, des de fa anys ja el campus universitari i la Santa Coloma Ciutat Universitària ja havíem iniciat l'experiència dels dimarts d'estudi. Tenen aquest nom perquè el primer dia que se'n va fer una era dimarts i li ha quedat així. Per tant, tant pot ser dimarts com dimecres com dijous. En tot cas, és una fórmula per identificar dimarts d'estudi, en el qual ens vam plantejar i ens seguim plantejant, i la nostra intenció és continuar amb la mateixa bàsica, trobar temes, aspectes a discutir, a divulgar, a fer conèixer, amb la voluntat de donar a la ciutadania de Santa Coloma i als veïns i veïnes de Santa Coloma informació sobre temes que són importants, però no amb un tema solament des d'una òptica noticiària, sinó de divulgació, a fi i efecte de donar elements d'elaboració, d'anàlisi i de metacrítica que puguin permetre a la pròpia ciutat i a les persones que segueixin el recorregut d'aquests actes, doncs això, elements de crítica, d'innovació, de novetat. Fruit d'això, doncs, surt una línia i buscar un intent, que ara volem ja desenvolupar, de donar continuïtat d'un a l'altre dimarts d'estudi, ho farem amb una periodicitat d'un cop al mes, als quals hi hagi un fil conductor. I en aquest cas ens ha trobat, o hem trobat, tal com ja ha dit la tinenta d'alcaldessa, els trastorns alimentaris, i no tant els trastorns i tota la problemàtica que hi hagi a nivell patològic respecte a l'alimentació, sinó el fet alimentació i aliment. Això ha pres una força i ha pres una transcendència molt diferent de la que podia tenir fa uns pocs anys, en el qual emergeixen no només els aspectes mèdics, els aspectes psicològics i d'atenció individualitzats, sinó també els problemes col·lectius que fan referència a la nutrició i el poder tenir i ser assequible l'ús de l'alimentació, sinó que a la vegada, cada vegada és més clar i concret que hi ha uns aspectes sociològics i culturals que al voltant de l'alimentació prenen més importància i més relleu. Això és el que voldrà tenir aquesta continuïtat amb les diverses expressions de les altres sessions que anem fent. I aquesta continuïtat permetrà després tenir tot un paquet i poder visualitzar aquesta òptica diversa i múltiple, que ens donarà allò un cert anàlisi i enfocament del problema i la problemàtica de l'alimentació en els moments actuals. Per començar la primera, tenim els següents conferenciants que, des d'una òptica estrictament pràctica i també útil, ens parlaran avui aquesta tarda. El primer de tots serà el professor Antoni Bolbena, catedràtic de la Universitat Autònoma. Té una llarga llista i experiència de formació, d'investigació i també de publicació de la problemàtica no només estrictament psiquiàtrica en general, sinó en concret també dins de l'alimentació, tot i que la seva especialització també té altres vessants. Amb les múltiples publicacions que ha fet, que ja he comentat la seva importància, pot fer-nos, i de fet ens farà, un enfocament esquemàtic divulgatiu, no estrictament acadèmic, sinó senzill i simple, assequible a tots nosaltres, en el qual ens plantegi des de potser el punt de referència inicial que tenim tots, que l'alimentació, la problemàtica de l'alimentació té una expressió psiquiàtrica, sinó que prenent aquest punt de referència va desenvolupant-se amb els diversos enfocaments que en altres sessions també anirem desenvolupant. A la segona part hi haurà la intervenció de Juan José Franco i Macarena Hernández. Juan José Franco, que tots dos estan a la Fundació
d'una entitat que desenvolupa aquí a Santa Coloma el Centre de Salut, el que es diu CCMC, no? Sí, es diu Centre de Salut Mental, Juvenil, Infantil i Juvenil. Bé, hi ha la problemàtica de les sigles, que de vegades et perds, i ho sento, m'he perdut. Bé, al final, no obstant, l'he anunciat bé. Ells porten una experiència ja mantinguda al llarg d'anys, aquí a Santa Coloma, de desenvolupar l'atenció assistencial psiquiàtrica de trastorns de tots tipus, però també alimentaris, respecte als joves, les persones de 12 fins a 18 anys, aquí a Santa Coloma de Gramenet. Per tant, atesoren una informació del dia a dia i de quotidianitat i de proximitat amb tots nosaltres d'aquesta problemàtica infantil. Bé, per tant, entre un i l'altre ens faran les exposicions d'avui i no altra cosa que donar-los la paraula per continuar, però que recordar-los-hi a tots vostès que si els sembla interessant el plantejament que els hi fem de poder participar en aquestes jornades, en aquests dimarts d'estudi, segueixin l'avís que els hi farem arribar també a domicili de la convocatòria de noves sessions, que el cicle tindrà aquesta durada fins al mes de maig-juny i aleshores farem un lligam entre un i l'altre i seguint aquest fil conductor. Esperem que la jornada sigui profitosa per tots plegats, l'èxit de la pròpia intervenció i del seu contingut i el profit de tots vosaltres de poder-ho aprofitar. Gràcies. Doncs quan vulgueu. Senyor Joan Carles, que és un referent per molts, perquè així és com per mi una part important de la meva carrera va ser estar en l'hospital de la clínica mental, perquè sembla que Tor Ribera només sigui alimentació. Ja ho és alimentació, ja. Però era un dels hospitals més importants d'Espanya, fins i tot, i venia gent de tot el món a veure'l. I en la darrera època, gràcies a la seva generositat, aquest hospital van poder associar-lo amb la part de Salut Mar i van poder treballar molt bé i hem treballat conjuntament i encara aquesta aliança continua. Per tant, ho vull agrair perquè no sempre es troben persones amb aquesta generositat i aquesta eficàcia. Tenen sort de tenir aquest senyor amb vostès. I disculpa, ja ho havia de dir això. Bé, a veure, el tema que em toca avui parlar és el tema d'alimentació, que sí, és un tema que té molta importància. A mi em sembla molt bé aquesta guió que rescata altres elements de l'alimentació. És a dir, l'aspecte social, l'aspecte econòmic, l'aspecte històric, és a dir, hi ha aspectes que són realment de gran interès, però en el món clínic això és relativament recent. De fet, la definició d'anorèxia es va fer al segle passat, al segle XIX, o sigui, fa 2 segles. O sigui que, des del punt de vista clínic, hi ha antecedents que no són molt propers. Però, a veure, farem aquí. Això són les 3 coses que us comentaré. No sé si ho veieu, això, perquè si em poso al mig com el dijous, clar, no veureu res. Bé, doncs aquests són els 3 temes que comentarem. El primer és l'alimentació, una mica aspectes generals, després parlarem dels trastorns de comportament pròpiament dits i després farem un tema que és l'addicció al menjar, que és un tema relativament recent, però que ja tenim prou informació. Bé, aquí, quan parlem de la nutrició, hem de diferenciar l'aspecte nutritiu, l'aspecte que és important per l'alimentació, és el que diuen els curs, tant de glúcidos, tant d'allò, que és un aspecte molt important de saber. Però això és molt petit comparat amb la part de la conducta alimentària, que és molt més complexa, perquè depèn de factors biològics, aspectes socials, com veurem, que és un tema de molta més complexitat i que, per tant, quan això són malalties, és difícil. Però voldria afegir aquesta tercera pota, que és la pota de l'experiència, que és el que és la neurogastronomia. Sabeu que ara tot el que comença amb neuro no serveix per res. Neurofilosofia, neuro de tot. Bé, és una de les coses que tenim darrerament que posem aquest prefixe, però en definitiva, què és la neurogastronomia? Home, és aquella disciplina per la qual sabem el gust, l'olor, les sensacions que desprèn, i això és molt important per la conducta alimentària. El que passa que, com que no està descrit molt de trastorns amb això, però, per exemple, amb el Covid, què ha passat? Que molta gent s'ha quedat sense olfacte. Però això és un dels problemes que té això. Però ho dic perquè també té importància l'aspecte alimentari. Per tant, per resumir,
La nutrició té això, els glúcids, i un conjunt d'aspectes bàsicament involuntaris que passen. Perquè si un fa veure que tria bé millor el iogurt que un altre i es fas el savi, això és una cosa que està bé. Però l'alimentació és més complicada, és voluntari, evidentment que és voluntari, però tot i que és voluntari, esclar, i és per nutrir-nos, en realitat està sotmès a molts automatismes, a moltes influències, a moltes imitacions i limitacions. I això ens influeix en una conducta alimentària, més enllà de l'aspecte nutritiu. I per tant està sotmès a biaixos. Aquesta, la neurogastronomia, que aquí faig un homenatge en el Manel Sánchez Romera, que és aquest senyor, que és dels primers que va descriure això, i és el que de fet va descriure aquests aspectes del que vol dir la neurogastronomia. Perquè encara que va descriure Shepard, que és un senyor americà, aquest es dedicava molt al tema del gust. Però és que la neurogastronomia va molt més enllà d'això. El gust, la memòria, el que un recorda del menjar, la sopa de l'àvia, la gran batalla del Nadal. Ahir, aquesta sopa no és com la de l'àvia, la meva mare el feia millor. És a dir, hi ha aspectes que van més enllà de l'aspecte purament nutritiu o inclús dels ingredients que tingui. I això doncs, és bastant important, sobretot a l'hora els que es dediquen a això són els que es dediquen a la gastronomia, que això és el que miren més. Parlem dels trastorns, i els trastorns serien aquesta conducta alterada davant de la ingesta alimentària, que és de restricció o al revés, de prendre en massa. I tot sovint va al redor del control de pes. I això ja sabem que té uns problemes físics i a vegades uns problemes també de tipus socials molt importants. Anem a uns quants. Abans us farem un estudi igual, però que té un cert interès per entendre fenòmens que tenen a veure amb l'anorèxia. Fixeu-vos, això és com els homes i dones calibrem les talles del cos. I aquí els van preguntar, escolteu, digueu, a veure, quin és la dona el més atractiu, quin és el que als homes els agrada i quin és el que les dones tenen. I els homes van preguntar el mateix, és a dir, quin és, doncs, les dones, quin és el més atractiu per l'home i què vam trobar? Una cosa que és curiosa, que mentre que els homes, més o menys això, no teníem gaire variació, estan tots bastant d'acord, en canvi les dones, aquesta variació, o sigui, l'opinió de diferència de l'ideal de la dona, l'atractiu de la dona, el que és el que tenen i el que als homes els agrada més, a les dones sempre surt molt separat. Els homes són més simples amb això. Si això és una raó social o és biològica, no ho sé, però esclar, això també determina que hi ha conductes diferents. Però llavors la preocupació de la dona pel pes sembla que sempre és molt diferent. Bé, per tant, quan parlem d'aquests trastorns, hi ha tres coses molt senzilles que s'han de saber. De fet, a la psiquiatria sempre hem de fer això, que és saber que hi ha un problema biològic, hi ha una vulnerabilitat, hi ha la manera de voler, si un té una genètica o té un aspecte predisponent, que són coses heredades. Però també hi ha un aspecte psicològic, que és molt important de saber manejar. No és el mateix que tingui una por a menjar, com hi ha persones, o al revés, i que té dificultats per la seva imatge corporal, que quan preguntes és molt sorprenent. Ara hi ha moltes escales per mesurar la imatge corporal. I realment veus variacions molt curioses. Ahir, per exemple, a l'últim pacient que vaig veure, ell explicava que no es podia mirar al mirall, que per altra banda és un músic que fa musicals, no és bastant exitós, i no es pot mirar al mirall. Clar, això no ho explica ningú. Però esclar, el tema aquest de la imatge del mirall no és no. Bé, com deia, aquest aspecte social és l'aspecte exterior. Per exemple, se sap que es contracten més temps que els gordos. Bueno, excepte aquí, que Joan Carles m'ha deixat venir. Diguem, hi ha coses socials que també se'n parlarà. Bé, llavors, és la primera de les que potser la més coneguda. Aquesta és una malaltia que no és nova. De fet, hi ha referències molt antigues. Inclús hi ha un aspecte que és molt interessant des del punt de vista històric. Santa Caterina de Siena, que va néixer a Siena. Aquesta senyora va morir als 33 anys
I aquesta va fer les seves. I era una que va ser doctora de l'Església, vull dir, les dones que han significat alguna cosa a l'Església. Aquesta dona sempre portava això, perquè amb això es provocava els vòmits. I segurament es va morir com a complicació de l'anorèxia. I llavors, clar, això era una forma de negació del cos, de negació de la sexualitat i de negació del menjar, perquè quan menjava ella vomitava. Clar, això en aquell moment era un valor que ja sabem que el dejuni, home, que va fer de Jesús, 40 dies, 40 noches d'ayuno, o sigui que té un valor religiós que té que veure amb el control del cos. Bueno, aquesta dona se'n va fer l'estella, però va ser doctora de l'Església. I altres antecedents, per exemple, aquest llibre del Kafka, el va fer el 22, el va publicar el 24, parlava dels artistes de l'hambre. Hi havia uns artistes que es dedicaven a demostrar que es podien aprimar. Hi havia competicions, 40 dies, i els posaven, o sigui, eren parts del circ de l'època, a veure els que podien arribar a aguantar sense menjar molt de temps. Clar, n'hi ha que es morien a l'intent, però aquest seria, en aquest llibre, el Kafka explica la història d'un d'aquests. O sigui que en aquests moments era com un espectacle. Per tant, el menjar era un valor que se guanyava la vida. A vegades se'n feia l'estella, però vull dir que el tema alimentari i d'aprimar-se no sempre ha sigut una cosa purament d'un trastorn, sinó que ha tingut una cobertura cultural. Aquests són alguns casos d'anorèxia. Aquest és el més famós, el de la Carpenter, si algú havíeu sentit els Carpenters, que cantaven molt bé, i aquesta es va morir, una de les dues germanes Carpenter. Però són casos que ara se'n veuen menys d'aquests, perquè intervenim més aviat, però hi ha casos realment molt dramàtics. La mortalitat s'ha reduït molt per la informació sanitària, però tenim això encara hi ha una certa mortalitat en aquesta malaltia. Bé, llavors, estic controlant el temps, perquè no, la Macarena i el Franco seran aquí, però jo si me passo ja... Bé, la definició d'anorèxia, aquesta preocupació pel pes i pel menjar, és la dedicació, la gran preocupació per no guanyar pes, i aquests tots sovint manipulen el menjar molt raro, aparten les coses, arriben a menjar, però aquesta persona va a la pere i menja de vegades, o sigui, una conducta del menjar estranya, que és les coses que les mares noten primer, que es fan al menjar, o la mare aparta les coses, o ho tiren a fora, o s'ho parlen a la cosa. O sigui que ja veus que és una forma estranya de... Hi ha els dos tipus, els que és restrictius i que no mengen, o els que mengen i vomiten o es purguen a l'hora de triar. Són les dues formes que fan de compensar aquesta pala alimentació. Aquí hi ha, bueno, no sé, factors, però això ho veurem. Residència augmentant, sí. Hi ha una tercera malaltia crònica amb adolescents que podem parlar amb ells. I aquí un 4% de dones pateixen algun tipus, segons els grups, però en principi és una estadística que va pujar i baixa. I molt sovint són dones. És molt difícil trobar un home amb anorèxia. N'hi ha, però és molt difícil. I tampoc sabem ben bé per què és així, però en definitiva això és... Llavors, algú pensarà, bueno, i això del Covid, si no parla del Covid, no sé ningú. O sigui, a part de posar neure davant de tot, i llavors els faré un parell de retratos de què passa amb el Covid. Aquest que és un estudi de Canadà, que veuen aquí, doncs, això és els casos diagnosticats de nous d'anorèxia i això són les hospitalitzacions. I això comença el 2015 i aquí comença la pandèmia. Fixeu-vos que a partir de la pandèmia tant les consultes i el diagnòstic d'anorèxia com les hospitalitzacions augmenten exponencialment. Això és Canadà, un article, n'hi ha molts, però aquest és bastant seriós. Un altre, aquest és de Boston, de Harvard, més o menys el mateix. Això són les preguntes de pares i pacients sobre el tema. Fixeu-vos que també apareix la pandèmia i es dispara la consulta. Per tant, sí és veritat. A part que sigui un tòpic, sí que amb el tema de les restriccions d'espai i de temps i d'ocupació, l'aparició de més trastorn d'alimentació és un fet. Bé, el seguiment, què passa amb aquests pacients? Al cap d'uns anys no és tan dramàtica la cosa, però és un 40% que més o menys s'arreglen. Però hi ha un altre 35% que s'arreglen, però sempre els hi queda una relació estranya amb el menjar. Ara no vull menjar, o ara no, això no, aquest menjar no, això té massa grassa o això té vitamina, o sigui que
sempre hi ha uns comentaris una mica carregats en el menjar, o sigui que no és gaire natural. No vull pas dir que tothom que miri l'etiqueta sigui anorèxic, però aquests segur que ho miren. Llavors, un 25% tenen el tema crònic, 20-25%, i tot sovint tenen un altre diagnòstic psiquiàtric. És molt difícil que un trastorn d'anorèxia, de bulimia, sigui més. Sempre hi ha problemes d'ansietat, problemes de personalitat, problemes obsessius, o sigui que sempre hi has de mirar això per tractar-ho correctament. No és que una cosa provoqui l'altra, és que van junts. I això també ha portat uns tòpics, que és el que a vegades els pacients es troben. Que diuen, home, això és una cosa que la persona s'ho fa, com passa amb els drogadictes i amb l'alcohol, que clar, aparentment s'ho provoca, però si s'ho provoca, que espavili. I per tant és una elecció lliure del pacient, no ho és. El pacient que té una malaltia mental no és lliure, té limitacions. I això és important saber-ho, perquè no és una manera d'atenció, ni tampoc li hem de col·locar la culpa. Tot això no serveix en aquests casos. I el que és presumit i vol ser més prim, tampoc és la raó fonamental. O sigui, el tema de què vas, són xorradetes de la vida moderna. O sigui, això són aspectes que aquests pacients es troben. No serveix per això. Per tant, segur que vostès que venen aquí ja no ho faran això, però és molt habitual que les persones que tenen aquest trastorn es troben amb aquest tipus d'etiquetes o de consideracions. Bé, aquest és un comentari d'una pacient que li he demanat si em permetia comentar el que em va escriure aquest dia. Fixa't que em diu, un altre tema de medicaments, però torno a estar neguitosa pels quilos de més. Em trobo grasseta i m'hauria de canviar de mirall per saber com estic realment. Em costa acceptar l'augment de pes. Ella està clarament prima, de totes maneres. Això és el que té la malaltia anorèxia, diu ella. A mi m'agradaria no sentir el cos i només ho aconsegueixo quan veig que està primíssima. Fixeu en la dificultat de notar el cos. No tothom ho explica amb aquesta claretat, per això ho he posat. És llavors quan puc estar més per tothom i no cal que em preocupi del que menjo o no menjo. Sé que estic malalta, però en certa manera vaig tirant. Això és un cas d'anorèxia crònica. Per tant, persona que et sap molt més que qualsevol metge. Però és que han dit moltes coses, percepció corporal, la por, la sensació que és una batalla que és permanent, i això és allà on els hem d'ajudar. Bé, la bulímia és aparentment l'oculta. Aquesta és una malaltia més recent, que es va diagnosticar, o sigui, va aparèixer un anglès, el Russell va fer-ho ja al segle XX, a la meitat del segle XX, més cap als 60, i va veure que era el contrari, que era un que de quan en quan es posava a menjar i vomitava. O sigui que, en vez de ser una restricció, era que hi havia menjades i, veieu, aquí es vomitava. I els criteris diagnòstics, que és bàsicament que un fa atracons i menja molt i després es purga o vomita. Clar, això va veure que a vegades anava això i es combinava amb anorèxia. Hi ha una part que és la bulimarèxia, que es deia que feien les dues coses. I això, doncs, a vegades aquesta passió per perdre pes s'acompanyava, com els anorèxics, de fer molt d'exercici. Jo recordo que vaig estar a Anglaterra uns anys treballant i vaig veure el primer cas que vaig veure una noia que estava tot el dia fent exercici. Clar, jo no havia vist un cas d'anorèxia com aquella. Aquella dona era tota l'estona fent exercici per no engreixar-se. Clar, jo, mira, és un cas d'aquests, però a mi m'ha impressionat. Aquí és més freqüent això. Però és una manera, o per exemple, l'altre dia tenia una pacient que per venir a la meva consulta deixava l'autobús a 2 o 3 quilòmetres perquè al caminar perdia una mica de pes. O sigui, va fer coses que són conductes molt forçades per intentar perdre pes. Bé, llavors, la major part, com veieu, són dones, la prevalència és també aquí, crec que és una mica baixa, i els universitaris, com veieu, hi ha un tant per cent elevat i hi ha molts estudis. Bé, això, el pes, aquí és com l'anorèxia, òbviament, hi ha una baixada de pes, aquests generalment no, inclús poden estar grassonets o grassonetes. I aquest quadre de bulímia ha anat canviant una miqueta amb el temps. I ara hi ha subtipus. Per exemple, aquest, que és molt freqüent, és el trastorn per atracons, o sigui, les fartanades, que és, quan preguntes, és esfraïdor la quantitat de gent que li passa. Els gorditos ens passa més, o sigui que els que esteu gorditos, cuideu, això és el que ens passa més.
I com veieu, doncs són atracons, aquí els criteris són milles molt ràpid, tens sentiments que has menjat massa. A diferència dels bulímics, aquests no vomiten, aquests s'ho queden. Per tant, molt sovint això passa amb l'obesitat. I és un trastorn una mica diferent de la bulímia. No és el mateix. I aquestes enquestes, quan es passen, que tenen aquests atracons, aquestes fartaneres, és més freqüent, com heu dit, el càncer de mama que l'UVH i l'esquizofrènia. I quan fas enquestes això és molt freqüent, perquè la gent no ho diu. Però això és un tema que és bastant més freqüent i tant és així que ja formen part dels diagnòstics més enllà de la bulímia. Això ja és un diagnòstic oficial. Bé, llavors, per acabar aquesta part, hi ha un trastorn que aquest sí que és el mateix que he dit, però només a la nit. O sigui, està demostrat que el problema dels atracons de la nit és molt més fort. I sempre ho preguntes. Aquests atracons, aquella nevera, aquell aixecar-se a la nit, o la xocolata a la nit, o les galetes, a la nit és quan és més fort. I això s'ha estudiat. I per què és a la nit, això? I de fet hi ha proposta, inclús hi ha medicaments per això, però no hi ha manera. L'única manera és, com totes les conductes addictives que ara veurem, és el tractament físic. És tancar els armaris i la nevera. No hi ha tractament biològic per això, però hi ha estudis que t'expliquen quines hormones estan explicant el que a la nit i quan tens més gana. Però ho dic perquè això és la forma poder més freqüent d'aquests atracons. I hem de evitar això. No és una conducta normal, perquè un menja sense gana, menja falent. I precisament amb això el que us volia comentar per acabar aquesta tercera part, que ara tinc uns minuts, que ara vaig bé. I per explicar una mica tres grans grups, maneres, o quins són els elements que la piràmide del gust alimentari. Una cosa és que una cosa t'agradi, el gust, no t'agrada. És una primera part que sol ser bastant favorable que una cosa t'agradi. Però després hi ha la falera, la fruïció, que ja vull allò. Ja no és que t'agradi, és que ja tens un impuls una mica més intens. Després hi ha un pas més, que és l'antojo català, que és ja que allò ho has de... el típic cosa de les embarassades, que també s'ha fet estudis i ja és una mica popular, però en fi, és veritat que els hi passa més, però tampoc tant com sembla. Però en definitiva és un pas més que ja té una mica de necessitat. Ja no és només que t'agradi o que el vulguis, sinó que ja has d'anar a buscar-lo. I finalment hi ha el de devorar, que és l'atracón, o sigui, la fartanera. I això, aquests patrons, clar, és el que més o menys estudiem, amb els límits amics. Una és l'addicció, l'altra és la fartanera i l'altra el binge eating, és com es diu en anglès. Però tot això ens porta a un altre territori, el territori de les addiccions. El food craving, que és aquesta falera de menjar, que és un intens desig de menjar un aliment i és diferent de la gana normal. És una passió. El ser humà tenim passions. A vegades són molt complicades, però tenim passions. L'enamorar-se és una passió, però n'hi ha de pitjors. Que l'enamorar-se sempre té efectes secundaris. No sempre dolents, però sempre n'hi ha. Aquí acabarem el tema de l'addicció. L'addicció és un fenomen molt important per al ser humà. Tots els sers humans, totes les addiccions que coneixem els humans es basen en la part del cervell i els que ens hem enamorat, que n'hi ha que ho fan cada dia, doncs, esclar, hi ha un moment que tu tens una fusió amb l'altre, o sigui que has d'anar a buscar, que no pots suportar distància, ni espai ni temps. Aquest mecanisme, que és molt important per l'espècie, és la zona cerebral on totes les addiccions seuen. I per tant, és important saber quin mecanisme ens mou amb això. Llavors, una substància o una activitat, jugar o el que sigui, doncs a vegades té la capacitat de fer com fa l'enamorament, que no pot suportar no estar amb el ser amat. A vegades se'ns cola interessants o que són ruïnosos i passen totes les addiccions. Llavors, hi ha addicció al menjar? Doncs la resposta és sí. Com veureu, i per recordar-vos el que és una addicció, i també en un format que sigui senzill, però l'addicció té tres components. Primer de tot és la substància o la droga, que pot ser el tabac,
El tabac és el més addictiu que hi ha, segurament més encara que l'heroïna. És extremadament addictiu el tabac. Té les seves avantatges, però té una addicció tan greu i són altres problemes que no interessa. Però clar, totes les drogues tenen els seus balanços. Per tant, primera cosa per l'addicció, la substància o l'activitat. Segona, l'individu. Se sent millor ara? Se sent millor? Sí? Bé, doncs l'individu, la personalitat de la persona, ja que són més tendents a quedar enganxats amb alguna activitat repetitiva. I la tercera és l'entorn. O sigui, totes les addiccions es mouen amb això. Una substància, una activitat, una persona més o menys addictiva i tercer, una societat que ho promou o no ho promou. En aquest cas veieu aquí el gos, que com que tots juguen amb el mòbil, el gos també té un mòbil. O sigui que això està, no em fa cas, però faré el mòbil. O també els anuncis, fixa't els anuncis de xocolata. I on t'apareix el senyor aquest jove. O sigui que, bueno, això és la societat i això és la nostra manera de cuidar aquesta intenció. I això es fan aquests moviments perquè saben que això... Doncs, per tant, hi ha d'acció menjar la resposta és sí. I hi ha una escala, l'escala de Yale, que estava validada amb espanyol, de Granero i de Zervitze, que van publicar una escala valorant si hi havia addicció. Algunes preguntes que hi ha en aquesta escala. Em sembla que quan començo a menjar alguns aliments, acabo menjant més del que volia. Segueixo menjant aliments encara que ja no tinc gana. Menjo fins al punt que em trobo malalt. Em passo molt de temps fatigat per menjar massa. Estic constantment menjant tot el dia i tot el dia picant. I diu, quan hi ha uns aliments que no estan disponibles, modifico el meu camí per anar-los a trobar, per anar a la botiga que ho tenen. Sí, són preguntes, com veieu, que estan dient que el tema alimentari doncs ja és una cosa que determina bastant cosa. Hi ha moments en què vaig consumir alguns aliments tan freqüents que vaig tenir molts sentiments negatius d'haver menjat en excés. Hi ha moments que vaig no anar a uns llocs professionals perquè ja no tenia els aliments que jo volia. O sigui, de la conducta de l'alimentació ja formava part bastant de la decisió del dia a dia. Bé, llavors, quins són els aliments addictius? Perquè n'hi ha. I això no ho sabem. Evidentment, els que venen també ho saben. I si no, mireu els anuncis de xutxes, veureu com estigui a botigues de xutxes, com sabeu. Per tant, no tots els aliments són iguals. És difícil ser addicte a les bledes. És difícil. Poder les endívies, però les bledes no gaire. O sigui que, ja no dic les mongetes tendres, los lagostinos verdes. No és fàcil això. Però en canvi hi ha que sí. I hi ha una cosa curiosa. No hi ha cap aliment natural que sigui molt addictiu. La uva, la gent no és addicta al mosto, però el vi sí. Tampoc és addicte als fruits secs quan són més crusos. Sí, però no tant. Però posa'ls allà amb una miqueta de sal o una miqueta de sucre. Les olives, home, dels de l'arbre són rares. Carai, però quan venen d'un pot, què? Això hem fet diversos estudis al respecte i tot això són coses que són natural és molt poc addictiu. I els altament processats, aquests són els que més addictius són de tots. O sigui, aquí us poso que el sucre, de fet hi ha molts estudis que el sucre, menja sucre, t'encansaries, però quan és un pastís de formatge o una lionesa, llavors hi ha un croissant, doncs això processat ens enganxa. Hi ha mecanismes bioquímics que ho expliquen, però els aliments processats són més capaços de produir addicció. I això ho hem de saber, perquè ja no manem nosaltres. Mana una part del cervell que és el que voldria enamorar-se, però a més d'això es menja un croissant. Això són arguments bioquímics que nosaltres no som ben bé conscients, però cuidado amb els processats. Aquesta és una llista dels aliments que la gent considera com problemàtica en aquesta escala. Fixeu-vos. Xocolata, gelats, patates fregides, pizzas, galetes, aquelles xips, les patates, pastissos, el popcorn, o sigui, les palomites però amb mantega. O sigui, aquestes són el que la gent considera que són aliments
que s'enganxen. Us sona, oi que sí, això? Una altra llista és, aquestes són la puntuació que li donen d'addicció a cada substància. Fixeu-se, la pizza, xocolata, o sigui, són els nostres amics. Cuidado, aquests aliments són meravellosos, però ens enraden, o sigui, ens fan ser addictes. Per tant, home, no estem per no menjar pizzas, però aneu al tanto perquè ens enraden una miqueta. O sigui, ens fan repetir quan poden haurien de fer-ho. I aquest és el problema de l'addicció a menjar, que sobretot els que tenim tendència a sobrepès hem d'anar al tanto. I ja per acabar un parell de coses, i això ja, sí, falten mig minut, fixeu que ho he fet bé, això, Doncs, per què fas snacks? Diu, home, per satisfer un moment que estic en falera, després per millorar, és un 75%, per millorar l'estat d'ànim un 64%. Com a recompensa, ara he aconseguit arribar aquí, m'han donat, doncs jo em compro xocolata, i l'altre per reduir l'estrès. O sigui que, fixeu-vos que són coses que són de tipus, o sigui que no són de necessitat biològica, no són de nutrició, no són de salut física, són d'altres elements. I amb això, doncs, us vull donar les gràcies per la vostra atenció i les preguntes, quan acabem, doncs ja les respondrem. O sigui que moltes gràcies. Nos presento, somos Juanjo Franco y Macarena Hernández y venimos en representación del CESMI, que es un poco complicado de decir, que significa Centro de Salud Mental Infanto Juvenil, ¿vale? De aquí de Santa Coloma, y bueno, pertenece a la Fundación Vidal y Barraquer, y queríamos como arrojar pues, la información de qué es lo que está ocurriendo ahora mismo con la población de aquí, ¿no? Infanto-juvenil que estamos atendiendo, ¿vale? Entonces hemos venido nosotros porque somos los referentes de este programa de trastorno de conducta alimentaria, ¿vale? Y esto de referentes de este programa es una cosa reciente, ¿vale? Digamos que dará un par de años, no tiene más, ¿vale? Quizá un poquito menos. Y era porque anteriormente no había sido necesaria esta figura en el CESMI. ¿Y por qué? Pues porque anteriormente prácticamente es que no había casos que se atendieran en nuestro dispositivo, en el CESMI de Santa Coloma. Antes los pacientes llegaban, yo creo que desde pediatría, se derivaban directamente al circuito del Hospital Clínic, ¿vale? Entonces era como una derivación directa. A lo mejor en nuestro CESMI pues había en torno 3, 4, sin exagerar, 5 casos y leves, ¿vale? Y era cuando si veíamos algo más grave se derivaba directamente para allá. ¿Qué ha pasado? Después de la pandemia este circuito se saturó, pero completamente, el del Hospital Clínic, y entonces, claro, era como, bueno, ¿ahora qué hacemos? No hay opción, no tenemos estas plazas, no podemos seguir atendiendo a este número que no para de crecer. CESMI, tenéis que dar cabida a este tipo de población, ¿vale? Entonces se creó como una especie de comunicación y oye, pues ahí hemos estado haciendo un poco con estas pacientes que bueno, que no ha parado de subir durante estos 2 años, ¿vale? Y bueno, os explico un poco. Cuando pensamos en esto de trastorno de conducta alimentaria, hay que pensar siempre como en una línea de vida, ¿no? No es que de repente, oye, pase algo y ya surge un trastorno de conducta alimentaria, ¿no? Estamos pensando que hay unos factores genéticos, hay unos factores de primera infancia, de experiencias que se van viviendo, que se van repitiendo, y luego también unos factores que van manteniendo y que van haciendo que se geste esto del trastorno de la conducta alimentaria. ¿Qué papel ha tenido el COVID en esto? Gran pregunta sin respuesta actual, ¿no? No sé si es que necesitamos más tiempo como para de verdad dar una respuesta a por qué, pero bueno, en general el sufrimiento infanto-juvenil ha aumentado muchísimo, no solo trastorno de conducta alimentaria, sino en general. O sea, el número de primeras visitas que estamos recibiendo es muchísimo más grande que el del año anterior y que, vamos, si nos ponemos antes de la pandemia, muchísimo más. Pero es verdad que este trastorno en concreto, ya lo ponía, ¿no? Este no sería de Canadá, de Canadá, ¿no? Como de repente este diagnóstico había subido, pues una barbaridad, ¿no? Posiblemente la pandemia, pues esto, haya sido un factor muy estresante que ha superado la capacidad de regulación del individuo, ¿no? Y si estamos hablando de pacientes en adolescencia, que ya de por sí es un momento de crisis, pues bueno, al final esta regulación pues no se ha conseguido, ¿no? Esto es una respuesta pero muy general, ¿no? Yo creo que necesitamos como más tiempo, ¿vale? Y bueno,
he traído aquí, digamos, como dos cuadros de cuáles serían como estos factores individuales y cuáles serían los factores más ambientales que nos hemos encontrado, de las pacientes que estamos atendiendo ahora, ¿vale? De los individuales, el género, como hemos dicho antes, el tema de las mujeres gana pero por goleada. Es verdad que tenemos chicos, pero es indiscutible cómo ganan las niñas, ¿no? Las adolescentes. Y con la edad nos está pasando que, bueno, antes se hablaba de, vale, sí, el inicio de este trastorno, adolescencia, pero adolescencia como tardía, 16, 17... La realidad que nos estamos encontrando es que están empezando mucho antes, 13, 14, e incluso tenemos niñas, hay una de 9, ¿no? Que ya está empezando con conductas bastante serias. En cuanto al peso previo, cualquiera, o sea, no estamos hablando de niñas que ya vinieran siendo delgadas o que desde pequeñas, no, o sea, de todo estamos encontrando. Y luego creo que es muy importante el tema del desarrollo puberal, ¿vale? Aquí hay un cambio que ocurre, que es inesperado, que muchas veces es como hasta poco deseado, ¿no? Y con el que se intenta luchar, ¿no? No quiero crecer, ¿no? Y cómo frenamos esto. No estoy hablando de una manera como muy consciente, pero esto está aquí, ¿no? Cómo va afectando y cómo este desarrollo en las mujeres quizá asusta más, ¿no? La llegada de la menstruación y, bueno, todo esto. Y en cuanto a rasgos de personalidad, siempre se ha hablado de personalidades como muy rígidas, mucha exigencia, mucho perfeccionismo, control, ¿no? Pero que al final lo que nos estamos encontrando es que sí, que este perfil está de estas chicas, pero que luego es un perfil súper heterogéneo y que no se corresponde tanto con esta personalidad previa, ¿no? que se ha hablado siempre. Y luego factores ambientales, pues bueno, estresores vitales, que sí, que aquí podemos situar esto de la pandemia. Vale, pues esto ha sido un estresor vital brutal, no tanto para adolescentes, sino para todo el mundo, ¿no? Pero que bueno, que aquí es un estresor que se va repitiendo y que no solo ha sido el confinamiento, ha sido el cómo se ha vuelto a los institutos, se vuelve con mascarilla, se vuelve sin mascarilla, llevamos tantos meses sin vernos, cómo ha sido el volver a contactar, ha sido bastante complejo. Luego, tipo dietas y atención a la alimentación. No sé si recordáis, ¿no?, que durante la pandemia pues hubo un tiempo que se acababa la harina, ahora de repente vídeos de YouTube de ejercicio, pues bueno, había poco que hacer y como que todo se enfocó mucho en esto. De hecho, hablaba antes con Juanjo que cuando nos podemos explorar de cuándo empieza estas primeras síntomas, cuándo empieza a interesarse las pacientes, muchas eran en este momento del confinamiento, ¿no? Pero ahí tampoco era una situación grave. Ahí como que empezaban, pues eso, este interés por estas dietas. Hay que decir, tiene el acceso que se tiene actualmente a cualquier tipo de información de dietas sin ningún tipo de rigor médico y bueno, veníamos andando y nos hemos encontrado con un cartel que ponía cómo perder 5 kilos sin esfuerzo, ¿no? Y era como, bueno, ¿esto qué es, no? Y cómo esto está, qué acceso hay aquí, ¿no? A nuestra población más joven. Todo el tema de redes sociales, la publicidad, el estético imperante que bueno, que está por todos lados, ¿no? Y del que no podemos huir, que está ahí. Y luego también el tema grupo de iguales. Aquí nos hemos encontrado con que el grupo de iguales a veces es un factor protector, pero también nos estamos encontrando que todo lo contrario, ¿no? Que a veces son pues mantenedoras de situaciones de cómo está mucho enfocado en la imagen, en qué has comido tú, esto no se come o dónde vamos a comer. Y bueno, el grupo familiar, pues también un poco, bueno, decíamos, ¿no? Pues qué pasa en esta familia, cómo se afrontan los problemas, qué importancia hay en la alimentación, que no están los padres, no están. Aquí la población de Santa Coloma, pues muchas veces son familias que, bueno, pues están trabajando por la mañana, por la tarde, y ¿quién está comiendo con estos pacientes? Muchas veces no hay supervisión, ¿no? Y esto es una realidad de la población que atendemos en Santa Coloma. Y bueno, aquí había traído como una especie de... A ver, es que podríamos hablar como de etapas de los trastornos de conducta alimentaria y era un poco para explicar en qué momento están llegando al CESMIC, ¿no? Y el porqué de la importancia de que lleguen y el por qué es tan importante que se atienda cuanto antes, ¿vale? Hay una primera etapa que llamaremos la etapa de éxito,
que es la que he comentado un poco, ¿no? En la pandemia, pues oye, empiezo con esta dieta y una parte de mi cuerpo que no me gusta. Había un estudio que decía que las chicas de entre 12 y 19 años, más del 23% habían hecho dieta alguna vez en su vida, ¿no? O sea, como que esto es como muy fácil y muy frecuente. Y, oye, empiezan y la cosa va bien, ¿no? Oye, me cabe este pantalón que antes no me cabía, la gente me dice, estás más guapa o lo que sea, ¿no? Por eso digo que es esta como etapa de éxito. Aquí no hay ningún problema, nadie observa nada y, bueno, estas pacientes no llegan al CESMIC, claramente, porque, bueno, esto está aquí. El problema es cuando, de repente, pasamos a esta segunda fase y no es que se pase, es como una fase como muy gradual, ¿no? Y a mí lo que me llama mucho la atención es como que se pierde el objetivo. Si antes era, oye, quiero perder 3 kilos y ya estoy bien. Aquí ya no es quiero perder 3 kilos. Aquí es quiero perder peso hasta que yo me vea bien, ¿no? A lo mejor han perdido 8 kilos, ¿eh? Estamos hablando de chicas de 45. Y es, no, pero es que todavía no me encuentro bien, quiero seguir. Porque si yo sé que si llego a 40, a lo mejor ya me voy a encontrar bien. Pero es que antes era llegar a 43, ¿no? Y antes era 47. Aquí ya hemos perdido el norte, ¿no? Empiezan como a medir obsesivamente qué están comiendo, que a veces lo hacen, bueno, un poco como pueden y como saben, ¿no? Que hay veces que piensas, oye, estás comiendo esto que es súper calórico, pero ellas en su cabeza a lo mejor piensan que es que eso no engorda, ¿no? O sustituyen otras cosas que no son tan calóricas, pero bueno, ahí cada uno como buenamente puede. Y esto, como que la alimentación empieza a invadir todo, ¿no? Invade los intereses, a lo mejor empiezan a no querer salir a quedar con amigos, ¿por qué? Porque entonces tienen que ver dónde van a comer, dónde van a cenar, una pizzería ya no, o si es una pizzería, mañana no desayuno, cosas así. Y aquí es cuando empiezan los primeros síntomas, ¿no? Y estos primeros síntomas son muy amplios. Están los físicos, que se empieza a perder el pelo, empieza debilidad. Con el tema del desarrollo puberal, la regla se retira, ¿no? Que a veces aquí es como raro porque, oye, son las primeras reglas, hay chicas que ni siquiera les ha venido, no se sabe muy bien, ¿no? Pero esto es como un detalle de que está habiendo una afectación en el cuerpo. Y bueno, también a nivel académico, ¿no? Estábamos ya hablando de que son chicas como también muy perfeccionistas, no todas, pero bueno, pero empiezan a no poder rendir, ¿no? A sentirse muy cansadas, muy irritables, las notas empiezan a bajar. Ahí ya empieza a haber cosas que empiezan a dar la cara, ¿no? Y es aquí, principalmente, cuando nos estamos encontrando que son derivadas al CESMIC. Y no porque la paciente quiera, sino porque hoy ha habido una amiga que le ha dicho al profesor que es que está tirando el bocadillo en el recreo. O un padre que es que está viendo que es que se está dejando la cena, ¿no? O una profesora que ha visto lo que sea. Y llegan y la paciente, por lo general, no tiene percepción ninguna de que esté pasando nada, porque en su mente todavía están en esta cosa de no, yo es que he empezado con esto y me estoy empezando a sentir mejor, no me vengas a quitarme esto. Y creo que es como muy importante que la derivación sea cuanto antes, porque estas fases que vienen después ya vienen a ser como más el trastorno de conducta alimentaria como tal, ¿vale? Cuando pasa a ser como parte de la identidad de estas personas, ¿no? Y cómo, bueno, se establecen dinámicas familiares y la situación se convierte en mucho más grave, ¿vale? Pongo esto de la línea aquí en la fase 4 porque ya estas pacientes sí que las están atendiendo en el circuito que decíamos del Hospital Clínic, pero bueno, nosotros estamos como muy enfocados en, oye, atender aquí para frenar, ¿no? Y poder dar un poco de respuesta a esto que está pasando de este aumento que no se entiende muy bien ahora mismo por qué, pero que tenemos que contener, ¿no? Con esta diapositiva queríamos resumir lo que intentamos hacer desde allí. En una primera visita con una clínica, siempre con Macarena o conmigo, al principio tenemos una función de gestor del caso, miramos un poco lo que hay y decidimos. Si vemos que hay un nivel de emoción expresada elevado entre la familia, de la familia hacia la chica, optamos más bien por hacer visitas por separado. Y claro, ahí ya tenemos un primer problema, porque nosotros en el CESMIC la realidad es que tenemos una frecuencia de visitas mensual, es muy poco. Entonces fijaos que si tenemos que hacer una visita por un lado con la chica o el chico y después con la familia, pues a lo mejor estamos sin ver a la chica 2 meses y esto no puede ser, eso no tiene sentido. Entonces ahí es cuando, bueno, cobra importancia la posibilidad de incluir a un compañero que a lo mejor se encargue de atender a la familia.
Entonces podemos hacer un trabajo nosotros por un lado con el chico o la chica y por otro lado el otro compañero con la familia, o al revés. Entonces, recientemente estamos contando con la figura del enfermero, tan importante en salud mental y en CESMIG, y sobre todo y más concretamente en trastornos de la conducta alimentaria, que empezamos a contar con él en septiembre, no tanto por la necesidad nuestra por los TCA, sino por un programa nuevo que hay en CESMIG de crisis, que incorpora la figura del enfermero, y por suerte pues hay media jornada con ellos y media jornada en CESMIG, y ahora pues tenemos esa figura y nos podemos apoyar desde ahí y pedirle pues que haga coordinación con primaria, control de peso, bueno, y otras funciones. También valoramos si se precisa tratamiento farmacológico, y ya en visitas más sucesivas, en un primer momento intentamos que haya una exploración médica completa desde primaria, porque a veces nos llegan ya muy justas, en el sentido de que no podemos trabajar con ellas, está en un nivel de peso o de constantes que no se va a poder trabajar, y entonces a lo mejor ya en un primer momento hay que decidir una derivación al clínic. Y por eso es tan importante que desde primaria se haga esta exploración y ahí valorar. Vamos haciendo un control de peso, ya una psicoeducación desde el primer momento, se van explicando complicaciones médicas asociadas que pueden surgir, vamos calculando el IMC, se les enseña una gráfica en la que pueden ver su IMC, porque la mayoría están en insuficiencia de peso y eso ya genera un impacto y hay un aumento, aunque sea un poquito, de conciencia del problema. Bueno, y también damos información del circuito que hay de salud mental. Estamos, yo creo que como obligados, ¿no?, a decirles un poco lo que hay y explicarles que ahora estamos aquí, pero que si no hay una serie de cambios y no hay una mejoría, pues igual se va a necesitar una derivación, con todo lo que eso conlleva. Y ahí a nosotros nos gusta llamarlo como introducir un miedo mayor. Son pacientes que tienen mucho miedo, en realidad, a ganar peso, a verse mal, a la comida, a la propia comida, cuando se les presenta, sienten miedo. Entonces, desde ahí tratamos como introducir ese miedo mayor de, mira, vamos a intentar ayudarte, pero si no colaboras y hay un cambio, vamos a tener que derivar, y claro, ahí hay un distanciamiento de las relaciones interpersonales, de las compañeras, hay un distanciamiento de la familia, también del instituto, y eso, bueno, en general nadie quiere un ingreso, ni siquiera en hospitalización parcial. Y utilizamos esto un poco con la idea de generar el aumento del cambio, ¿no? Y ya desde el primer momento técnicas varias diferentes que se van desplegando, técnicas conductuales, técnicas cognitivas, técnicas más expresivas. Ya desde el primer momento, esto es un poco más técnico, pero bueno. Y entonces, al final de 2020 se creó este circuito con el Clinic, porque yo creo que dada la elevada afluencia de casos que tenían, parece como que no pudieron asumirlos todos, y se creó este circuito con la idea de que en lugar de que hubiera una derivación directa desde primaria al Clinic, pasaran primero por nosotros y valorábamos. Si podíamos sostener el caso, nos lo quedábamos. Si hay un nivel de gravedad que no podemos sostener, pues hay que pensar en un nivel de cuidado mayor y derivamos al hospital allí, y ahí ya decide si hacen consulta externa, si hacen hospitalización total o parcial. Entonces, nosotros nos encontramos realmente con un boom de casos en el primer trimestre de 2021, del año pasado, y pensamos que era buena idea hacer un registro de los casos, porque es importante tener un control, y también por días como hoy, que al final pues tenemos la oportunidad de compartir el caso con vosotros, no con la población. Y entonces hemos hecho un recuento hasta noviembre, hasta hace unos días, porque estábamos preparando las diapositivas. O sea, este dato ya está obsoleto, ahora mismo tenemos más, pero digamos que desde abril hasta noviembre, estos son 17 o 18 meses, hemos tenido 73 casos, cuando esto normalmente, como decía Macarena antes, teníamos 4, 5, 6, muy fuerte el aumento de casos. Y son casos además que o lleva ella, o llevo yo, o llevamos los dos, o a alguno le ha caído alguna compañera porque en el momento en el que había que programar la primera visita ella o yo no podíamos, pero con el tiempo nos han acabado influyendo en el caso, porque son casos que generan mucha angustia por toda la parte médica que comportan, ¿no? Y al final en los 73 casos estamos ahí interviniendo, y bueno, de una gravedad mayor que la que había antes.
Entonces, hemos querido hacer como un análisis de los datos que nos pareció interesante. Por ejemplo, en cuanto al género, hay un 89% que se identifican con un género de chica, como ya se sabe en la literatura, pero tenemos un 11% que se identifican con el género de chico. Tenemos unos cuantos chicos, más de los que pensábamos en un principio, siguen llegando. Esta diapositiva la quisimos poner sobre todo por el niño de 9 años que comentaba antes Macarena. Esto nos impactó mucho porque era muy joven, normalmente nos llegan con 13, 14, pero sí que vemos, va un poco a rachas, que nos llegan también de 10, de 11, y el caso de este niño tenía 9 años, era muy pequeño, y ya desde el primer momento estaba muy grave y se necesitó derivación al Clínic. Sabemos que está mejor, que ha mejorado, que ha habido mejoría, y sin embargo la chica más mayor que hemos tenido tenía 17 años, lamentablemente se desvinculó, ahora hablaremos también de eso, pero no creo que sea como el intervalo de edad que tenemos, porque no tenemos de 9, fue solo este niño, pero sí que hemos tenido pues más bien desde 12, 13 hasta 17. Y en cuanto al perfil un poco diagnóstico, la gran mayoría, un 76%, sería un perfil de anorexia nerviosa, como explicaba el doctor Bulbena, la mayoría subtipo restrictivo, si bien es verdad que también tenemos algunas subtipo purgativo. Hay un 8% que también nos sorprende, porque no son pocas, con un perfil más de bulimia. Nos sorprende porque sobre todo es un cuadro que presenta una aparición más tardía, en una edad más adulta, más madura, pero tenemos también algunas. Y luego tenemos un 16% de trastorno de conducta alimentaria no especificado. Es un poco lo que nos dejaba poner el programa informático. Aquí tendríamos, creo que hay 2 con un trastorno por atracón, como explicábamos antes, y el resto sería un perfil ARFID en inglés, que sería en castellano, trastorno por evitación y restricción de la ingesta alimentaria. Básicamente Sí, perdón. Decía que entre los no especificados hay solamente un par de casos que son trastorno por atracón, que es lo que explicábamos antes, y la gran mayoría tiene un perfil ARFID, en inglés es ARFID, en castellano es TERIA, trastorno por evitación y restricción de la ingesta alimentaria. Básicamente la diferencia que hay muy sutil con la anorexia nerviosa es que en la anorexia nerviosa hay una distorsión de la imagen corporal y un malestar asociado con eso. En TERIA no. Y en el TERIA lo que hemos visto también es que presenta una aparición más temprana. La anorexia digamos que aparecería más tarde. Hemos visto que son niños que tienen un fondo como muy temeroso, son miedosos, a veces se desarrolla el trastorno a partir de una experiencia aversiva como el atragantamiento, y esto no aparece tanto en la anorexia. Bien, entonces, en estos 73 casos, ¿cómo ha ido el proceso terapéutico? ¿Cómo está yendo? Pues tenemos un 14% de chicas que han sido alta por mejoría, que ya no están con nosotros. Tenemos un 45% que siguen, se mantienen en seguimiento. Esto no quiere decir que estén peor, pero siguen viniendo con nosotros. Esto en parte es bueno también, por lo que explicaré ahora. Hay un 17% que han requerido derivación, en general al Hospital Clínic, a hospital de día o hospitalización total, y hay un 24% lamentablemente que se han desvinculado. Es una cifra que nos resulta familiar, ya no solamente en CESMIG, ya no solamente hablando de DCA, yo creo que también a nivel de salud mental en general, también en dispositivos de atención en adultos, el CESMA por ejemplo, siempre el 20, el 25% hay asentismo, se acaban desvinculando. Lamentablemente en CESMIG esto pasa, no solamente con estos pacientes. Bien, entonces nosotros sabemos también por la literatura que, al igual que en otros trastornos, si al inicio del proceso hay una atención intensiva, con una frecuencia semanal, se reduce la tendencia a la cronicidad. ¿Dónde está? ¿Cómo? ¿Y dónde está estar con esa persona cada semana? Claro. ¿Dónde están los profesionales? ¿Dónde está? Sí. El principio de todo y eso Total. no existe. No podemos. Está totalmente... Es que no podemos. No. Lamentablemente nosotros no podemos, porque... Vosotros mismos hacéis una crítica sobre la situación Total. que tenéis, porque es demoledor el sistema. Totalmente. Quiero al menos que tengáis, no ha habido todavía
Ya, situación, ya. Bueno, con el trastorno alimenticio, trastornos mentales, sí, todo. sí. Bueno, y por eso sí. Por eso hablaba de la triste... Sí, sí, por eso hablaba también de la triste cifra de la desvinculación. La desvinculación viene también por esto, porque el sistema vamos como vamos. Es que claro, fijaos que por ejemplo que la presión asistencial a nosotros nos devora. O sea, es que de perfil TCA, que tendremos un 10% de todo el pool que pueda atender ella o pueda atender yo, será un 10% como mucho, no son más, o un 15%. Pero tenemos TEA, espectro autismo, tenemos TDAH, tenemos ansioso-depresivos, tenemos pacientes que van haciendo una configuración hacia un trastorno de personalidad, tenemos problemas, bueno, más difusos que al final son casi siempre la norma, digamos que son pacientes con muchos síntomas de aquí y de allá, situaciones complicadas en general en la familia, y el TCA es una pequeña parte, y estamos ella y yo solos. Entonces, es una presión que nos devora. Entonces, lo que explicaba es que sabemos por la literatura, al igual que en otros trastornos, que si intervenimos con una frecuencia semanal desde el principio, pues se reduce la tendencia a la cronicidad y aumenta la probabilidad de éxito del tratamiento. Esto lo sabemos. Entonces, por eso, el año pasado pensamos en un protocolo con la idea de intentar esa frecuencia semanal con algunas pacientes. Y lo pudimos hacer con 10. Y es que no lo podíamos sostener, porque llega un momento que aunque empecemos haciendo algo semanal, después te veo semanal, después semanal, pero luego ya se llena la agenda y ya tiene que ser cada 2 o cada 3 o cada 4. Es que no podemos. Pero con las 10 personas que sí que lo pudimos hacer, pues también tenemos datos. Y entonces sabemos que de estas 10 hay 4 que fueron alta por mejoría, hay 2 que siguen viniendo con nosotros, creo que una la lleva Macarena, otra la llevo yo, pero que van a ser alta también porque están mejorando. Tenemos 2, un 20%, que siguen con nosotros pero que ha cambiado el foco de intervención, es decir, empezaron a venir con nosotros por un problema de TCA, pero eso se ha resuelto y ahora están viniendo por otra cosa, o estamos trabajando otra cosa, pero esa parte por lo menos ha mejorado. Y hay un 20%, hay otras 2 que sí que necesitaron derivación a un nivel de cuidado mayor, en este caso el Hospital Clínic. Entonces, bueno, fue bien, pero claro, nosotros nos quedó como la sensación de que era una atención que no podíamos sostener en el tiempo, no lo podíamos mantener. Con un caso de vez en cuando puedes hacer el esfuerzo, pero no se puede sostener, y ni mucho menos con todas las que nos llegan. Es que no podemos. Pero es que ni siquiera, aunque parte del programa, aparte de nosotros, estuvieran 2 o 3 compañeras más, es que no podríamos. Porque hay tal afluencia de casos que digamos que cada compañero a lo mejor el pool que lleva de pacientes son 150 o más. Mucho más. Entonces, claro, no salen las cuentas, aunque estemos a jornada completa, no nos sale. Y ya estaría. Hasta aquí la presentación. Estamos, bueno, encantados de poder venir y explicar, acercar un poco la realidad de lo que tenemos allí y poder compartirlo con vosotros. Y bueno, muy agradecido también, doctor, por la presentación. Me ha gustado mucho, he podido refrescar algunas cosas y aprender otras. Y agradecido también por eso. Y bueno, si tenéis preguntas, estamos encantados. Bien, pues si hay preguntas, por favor. Buenas tardes. Yo hace 16 años viví esta situación. Tuvimos que desconocíamos absolutamente, ¿no?, el circuito del CESNI y tal, y nos tuvimos que plantar a través del médico de familia directamente en la maternidad del clínico, ¿no? En donde nos dijeron que había un equipo de profesionales que se dedicaban a llevar todos los casos de trastorno de conducta alimentaria. Entonces, la sorpresa es esta, ¿no?, que después de 16 años, viendo todos los cambios que ha experimentado nuestra sociedad, que no han sido a mejor, ¿no?, estoy jugando algunos, ¿no?, al resto de la mayoría no hemos ido a mejor, digo que nos pilla otra vez, digamos, como se dice vulgarmente, ¿no?, con los fichas al frente, ¿no?, y parece que es normal. Entonces, que ahora esto ocurra, el que veamos que nos están bombardeando desde el COVID, que la salud mental, que esto es el iceberg, que esto va a venir la siguiente ola y tal, y estamos normalizando
Pues que la juventud tiene que tener lo que tiene en la sociedad y no se está coordinando, eso es uno de los factores que también, ¿no? Coordinar los recursos, para que haya este acompañamiento, para que las familias cuando se encuentran con el problema en casa, que no saben, porque no todas están desestructuradas, todos tenemos buenas relaciones familiares, de pareja, nos dedicamos a cultivar, digamos, la cultura y el intelecto de nuestros hijos, pero desgraciadamente esto es una parte muy pequeña de la socialización que hacen ellos y el resto está, pues, digamos, ahora las redes sociales, que han mencionado, ¿no? Que el otro día venía en el Dominical de Lara, ¿no? Todo un dossier sobre el tema de trastornos de conducta alimentaria, ¿no? Y ahí, digamos, el papel que juegan las redes sociales es brutal, ¿no? Entre los jóvenes, ¿no? Entonces, es decir, este tipo de cosas que estamos ya, ¿no? Conociendo todos, me duele mucho que no tengamos esta empatía, ni este espíritu, digamos, de colaboración y de esfuerzo que tendríamos que tener profesionales y sociedad para exigir a quien tenga que ser, a que se pongan los recursos de una puñetera vez. Que no nos sigan vendiendo la moto, que es que ya no hay ni PIR, ni Santa Rita. ¿Dónde vamos a ir? Entonces, pues, lo que decía una madre, me he tenido que empeñar 15.000 euros, 2 préstamos, para llevarlo a un hospital o a un centro privado y gastarme las pesetas, los euros allí, para que mi hija se salve. Y esto es lo que estamos nosotros ofreciendo, la sanidad, esta sanidad universal es la que nosotros estamos ofreciendo a nuestros jóvenes. Por Dios, ¿pero qué tiene que pasar? Aquí tendría que estar la coordinadora de salud del Ayuntamiento de Santa Coloma, que precisamente está trabajando en todo el tema de coordinación de recursos para que al momento que se detecta el problema ya haya este acompañamiento, que no haya esta desvinculación para que luego cuando lleguen al CESMA empiecen los brotes y no sepamos dónde están. Entonces, es decir, si esto no se asume, si esto no hay este, como he dicho antes, compromiso entre profesionales, como decía la compañera, tenéis que ser más beligerantes, está en juego vuestro prestigio como profesionales y vuestra vocación de servicio a la sociedad también. Y oye, yo cuando voy a hacer una cita previa con el SEPE o con la Seguridad Social y me atienden presencialmente y entiendo lo que me dicen y me brindan toda la información, pues yo salgo contento y sé lo que tengo que hacer. Pues no digamos en el tema este que estamos tocando, que es lo más delicado y lo más importante de la sociedad. Yo creo que tenemos que ser todos conscientes. Gracias por vuestro trabajo y vuestra dedicación. Bueno, muchas gracias por la intervención. De hecho, claro, nos encontramos en el mismo lado, porque, claro, algunos ya llevamos mucho tiempo luchando, digamos, por conseguir estas mejoras. Y antes comentaba, pues, en fin, ya me acuerdo cuando el señor Mas era el que llevaba toda la salud mental de la Diputación. Y hace años que luchamos, digamos, para buscar estos servicios. Y claro, aquí yo hoy estaba muy contento porque, claro, antes no había trastornos de la alimentación tratados en Santa Coloma y ahora lo hay. O sea, el CESMIG, o sea, yo he vivido una época que ni siquiera había esto. Por lo tanto, me ha parecido un aspecto bastante optimista. Y más bien, claro, yo me quedo con esta parte buena, pero seguimos luchando. Yo no he presentado aquí datos, pero tengo datos de qué cantidad de dinero de asistencia y de investigación está dedicado a trastornos de la alimentación comparado con otros. Por ejemplo, los presupuestos para la demencia son inmensos cuando la prevalencia es mucho más baja. Y en cambio, la alimentación es mucho más alta la prevalencia y en cambio hay menos recursos. Esto ocurre siempre y esto en la sociedad lo hemos, digamos, ordenando. Pero aún así, yo creo que la beligerancia que hacemos ahora mismo es difícil. ¿Por qué? Porque es un periodo en el cual, claro, no nos damos cuenta, pero los servicios de salud en España, claro, yo conozco bien el sistema de Estados Unidos, allí la gente aguanta, no hay servicios, no hay servicios. Aquí estamos acostumbrados a que esto se dé. Y es bueno, porque el hecho de que la medicina esté socializada es un mérito que hemos conseguido entre todos. Ahora, estamos en un momento un poquito crítico, porque yo ya no entiendo tanto de esto, pero el tema de los costos está siendo un poco difícil. Los médicos en España cobramos menos, creo que Bulgaria es nuestro nivel más o menos. Y, o sea que es un momento difícil también para los profesionales.
Hace poco di una charla para un grupo de un trastorno del colágeno, que por cierto, los ARFID tienen un trastorno del colágeno especial. Esto si queréis os lo explico después. Pero en realidad, pues claro, es verdad que había quejas también de que los médicos a veces no llegamos. Pero claro, también los médicos estamos un poco al límite. No hace falta estar en Madrid para estar al límite, que eso ya es estratosférico, que a mí me parece tan vergonzoso que haya este maltrato a los médicos en Madrid que me sorprende. Pero en fin, esto es otro tema. Nuestra misión es dedicarnos a lo que sabemos, dedicarnos a aprovechar los recursos, a potenciarlos. Y yo por eso quería, en fin, agradecer, porque saben que ustedes consiguen más que nosotros. O sea, es bien conocido, hoy día muchos de los congresos médicos están montados por organizaciones de pacientes y familiares. El tema familiar, en el caso de la alimentación, es fundamental. O sea, los grandes problemas, digamos, es que has de tratar el grupo familiar. Estas madres con estas niñas que no comen, ¿qué hacen? O sea, eso es crucial y eso, claro, requiere una atención y unos esfuerzos que a veces no somos capaces de llegar. Pero agradezco su empuje y yo, por lo que he escuchado aquí a Macarena y a Juan José, hombre, yo me siento muy bien rodeado para que este servicio que queremos dar exista. Y les agradecemos que hayan venido, pero en fin, nos dan más ánimo para hacerlo. Y seguiremos, no pararemos, porque como ven la juventud ya está tomando cartas en el asunto y esto me parece muy importante. Ahora, el tema está todavía menos tratado de lo que merecería. Lo conseguiremos. Yo soy optimista en esto. Y desde luego estaremos juntos en ello, ¿eh? No es un tema solamente de los médicos, ni de ustedes solos. Y yo creo que la medicina moderna tenemos la oportunidad de hacerlo juntos. Y es un placer hacerlo así, ¿no? Porque, miren, cuando uno hace de médico se da cuenta de una cosa. El que sabe es el paciente. El médico es el que estudia. Pero el que sabe realmente es el paciente y la familia. Y si esto lo tienes claro, las cosas van muy bien. Porque entonces claro, sabes que la persona que orienta es la que está sufriendo y te da matices que nunca. Esta paciente, por ejemplo, que he enseñado, en esas pequeñas frases he aprendido un par de cosas importantes. Esa es nuestra labor como médicos, saber aprender del cada día y estar a su lado. El médico no debe estar encima, ni detrás, ni delante, ni debajo. El médico debe estar al lado. Y en ese sentido es lo que hemos también transmitido los tres que estamos aquí y en eso sí que estamos de acuerdo. Disculpe que me he alargado un poco. Desde hace 2 años fue derivada a CESMIC, me parece que Juanjo, si te digo el nombre de la voz. Sí, creo que me acuerdo. Todavía estamos en el clínico y lo que quería preguntar, es lo que decía el doctor Cabeza, más vale prevenir que curar, y quería saber qué prevención se puede hacer o qué se puede hacer o qué se tiene que hacer para que estas estadísticas no vayan a más, para que vosotros no vayáis más desbordados. Para que la sociedad, bueno, claro, la sociedad lo consigue todo, pero es que la sociedad está cansada ya de todo. Y este tema yo creo que va a aumentar y otros trastornos, es obsesiva compulsiva, los TOC, quiero decir, esto va cada vez a más, no va a ir a menos. Entonces, a mí lo que me gustaría es saber cómo se puede prevenir o quién nos puede aconsejar, las familias, los centros educativos, los centros sanitarios cuando hacen las revisiones. Quiero decir, esto se tiene que poder frenar de alguna manera, entre todos, claro. Las familias solas, no. La población sola, no. Necesita que profesionales o gente entendida, vosotros que ya sabéis por dónde. A mí me pilló 2 años y medio de nuevo, yo no sabía lo que era la anorexia. Ahora ya he aprendido mucho, por desgracia. Ahora ya si oigo a una paciente que empieza con una niña que empieza a hacer tonterías con el bocadillo. Ya, no hace falta que lo haga 20 días, no hace falta que lo haga. Ponle un poco de atención, vigílala, contrólala, habla con los profesores, habla con su pediatra. Y hay que prevenir, pero desde el primer día. No hace falta que pasen meses, ni años, porque es que esto va a ir en aumento. Y yo ya te digo, he aprendido mucho por desgracia, y todavía tengo que aprender, porque esto tiene una fecha de inicio, pero no tiene una fecha de inicio. A mí me han dicho que el clic, llegará un momento que hará un clic, pero ese clic no tengo ni idea de cuándo será.
cuando madure, de aquí a 2 años, dentro de 3, de 5, de 10, no tengo ni idea. Yo sé que las familias tenemos que estar ahí, yo estoy ahí, estaré porque es mi hija, evidentemente, pero es que desde la sociedad, desde algo, se tiene que poder prevenir de alguna manera. Ya no empecé a solo, es que te digo que tienen todos, que yo oigo que es que hay trastornos mentales, vamos, que no me lo explico. Bueno, en este sentido hay una labor muy importante desde atención primaria, que allí también estamos algunos días a la semana, y desde allí se puede hacer un... Sí. Tienen que aumentar los profesionales, tienen que aumentar las Claro. consultas, tienen que aumentar el presupuesto, tiene que aumentar todo. Si es que queremos frenar, si no la estadística no va a dejar de aumentar. O sea, la salud mental hasta hace poco pues era así, trastorno, un problema que estaba ahí, pero es que ahora va a ser un gran problema. No va a ser un problema, va a ser un gran problema y se lo encontrará la sociedad. A mí yo ya tengo una edad y a lo mejor, pero nuestros hijos les espera un mundo duro. Ya, desde ahí también vamos mejorando la coordinación con primaria, con la... sí, ya. No es suficiente. Ya. Y creo que es más vale prevenir que curar. Ya. Con los colegios también hay coordinación, hay la figura, por ejemplo, de salud y escuela, hay enfermeras que están también ahí al tanto, pueden derivar directamente desde la escuela, ahí ahorramos un tiempo también en la derivación. Bueno, Sí. Yo pienso también que encuentros como el de hoy, ¿no? le dan visibilidad al problema, encuentros como el que hemos hecho hoy. Seguro que hay muchos más afectados, muchísimos más. Claro, sí, esto seguro. ¿no? Y que es una situación al final muy desesperante, pero para todos, ¿no? Y como es verdad, es que sí que me quedo con esta parte de que cada vez más se va pudiendo entender que hace falta más, pero que seguimos poniendo y sigue siendo anecdótico, ¿no? Y que esta frustración, o sea, es que es compartida, ¿no? Y que cómo hacemos para, pues esto, ponernos a prevenir, que sería ahí donde tendríamos que ir, ¿no? Pero sí que es verdad que, oye, en esto del trabajo en red, yo sí que estoy viendo como que llegan antes las pacientes, ¿no? Como esto, ¿no? Que se detecta la información, estamos dando charlas, ¿no? Se están poniendo como más sistemas para que todo llegue antes, pero claro, luego nos encontramos con que los recursos pues no pueden dar respuesta, ¿no? Y a ver, es que es como lo hacemos, ¿no? Permíteme, el tema de la prevención es un tema importante y que siempre queremos, incluso había una época que todo era prevención, la primaria era lo de antes, la secundaria era tratar y la terciaria prevenir, o sea, todo era prevención. Eso, la época Kaplan fue muy... Pero sigue siendo un problema, hay datos para esto, pero quizá hay 3 líneas que ahora mismo es importante considerar. Primero, la parte de esta detección precoz, programas como Salud y Escola, que intentan que el conocimiento, digo que hacemos ahora, que en la escuela se normalice esto. O sea, sí, la educación sexual está bien, pero esto es muy importante, probablemente un poco más, porque sí que fornicamos, pero comemos más en general, y por lo tanto sería mejor que tengamos más formación de esto. Segundo, el que valorar las redes sociales. Yo, en fin, cuando hago una presentación me miro muchas cosas, y he estado viendo un par de artículos que comparaban las páginas web que favorecen la anorexia, igual como hay las que favorecen el suicidio, y las que van en contra, y cómo los argumentos de cada una. Hay que meterse ahí. Nuestra juventud está muy metida en redes y por tanto hay que saber qué se está diciendo en las redes. No vale solamente con la salud y escuela. Por tanto, segundo punto. Y un tercero, que aquí sale, que es muy claro, es que el problema de la anorexia, como de salud mental, pero anorexia en particular, incluso la bulimia, es un problema de una familia, no es un problema de la individua sola. No haces nada tratando solamente a la persona y por lo tanto nos hemos de dotar con elementos que sean un poquito más cerca de lo que es el núcleo en el cual se produce. Por ejemplo, ¿cuándo apareció la anorexia en las Islas Fiji? Pues apareció un mes después de que hubo televisión. Claro, dices, si es tan biológico, coño, ¿cómo es esto? Y por tanto, claro, sabemos que la influencia social es muy intensa. Y, claro, esto influye en la persona y en la familia. Por tanto, yo diría que hay más ejes, pero estos 3 yo creo que son muy importantes. Y sí, nos hemos de preparar para esto. O sea, si no miramos redes sociales, hoy día vamos perdidos.
Si nos quedamos en el emporio de nuestros hospitales, haremos lo que podemos, pero el problema está en otros lugares. Y por tanto, estos tres son menos tres apuntes que, vamos, que son los que ahora tocaría hacer un poco. Vaya, como decía, más bien yo estoy contento de ver que por lo menos esta capacidad de que no todos vayan a parar al clínico, también pueden llegar aquí a un lugar donde hay un filtro y está más cerca de la persona, más cerca de la familia. Y yo, por eso que hoy más bien me he quedado optimista. Yo no conocía lo que estaban haciendo, pero me ha dado mucho optimismo, la verdad. Ya soy optimista en general, pero hoy me he estado más contento. O sea que, en definitiva, en fin, viendo cómo ellos lo están trabajando, para Santa Coloma es muy importante. No sé si estamos ocupando mucho tiempo. Yo llevo el tema, o sea, evidentemente lo primero era atención a los afectados, al paciente, ¿no? Pero ahora ya quería dar un paso para ver cómo estaba el tema, todos los temas a nivel de investigación. O sea, a mí me ha sorprendido, por ejemplo, en la exposición del Dr. Pulvena, que salían una serie de elementos que provocaban adicción. No he visto el azúcar, que es uno de los que ahora tienen como más prensa, ¿no? En el sentido de que provocan adicción. Y lo que me interesa a nivel, si hay algún mecanismo descrito ya, conocido, que relacione digamos, la composición del alimento, la presencia de un componente, con esta adicción. Esta una. Y después, también en el ámbito de la investigación, ¿no? Es evidente que hay una situación social, un comportamiento que provoca todas estas enfermedades, ¿no? Pero yo no sé si también a nivel de investigación se sabe ya si, al igual que pasa con muchísimas otras enfermedades, también hay algún componente genético que predisponga, por ejemplo, a este tipo de enfermedades. Sí, efectivamente he cortado un poquito, pero sí, el azúcar solo es menos adictivo que el azúcar procesado, o digamos que el azúcar, digamos, el marrón, es menos adictivo que el azúcar refinado. O sea, cuanto más refinamos el carbohidrato, más riesgo de adicción, pero más todavía. Y sí, los mecanismos son sobre todo lo que se llama la carga glucémica y la carga lipídica, es decir, la rapidez en la cual algún alimento pasa al circuito y entra en los circuitos de recompensa. Y estos circuitos, alimentos que tienen mucha carga glucémica, o sea, que van muy rápidos, y los que tienen un poco de grasa, claro, dices, cuando tú preguntas qué es lo que al ser humano le gusta, y siempre que hay estudios demuestran que es hidratos de carbono con un poco de grasa, o sea, el croissant, etc. Entonces, claro, todo esto sabemos que por nuestra fruición nos va a dar esto. Entonces, claro, lo adictivo es cuando estas sustancias entran, porque es como si fuera un adicto, o sea, cuando uno no fuma y de pronto fuma un cigarro, ya su cerebro ya no es el mismo, ya va por eso. Entonces, la carga glucémica, el tiempo que tarda en esta mezcla de llegar a los centros que regulan esto, es lo que determina la conducta de repetición, que es lo grave, porque ya no mandas, ya manda el tamaño de la bolsa de patatas, manda el tamaño del chocolate, no manda si tú quieres o no quieres. Por eso se produce una conducta que no es bien voluntaria, lo parece, pero no lo es. Y eso sí, hay muy buena relación con la carga glucémica y la carga lipídica. Y es por donde se está investigando, incluso para medicarlo, ¿no? Pero esta es una parte. La otra, ¿qué es la segunda? Sí, la genética, sí. La genética, sí. No, la genética es muy clara. Mira. No, la genética es muy clara. Y yo, precisamente, los trabajos, yo me dedico mucho a trabajar el tema de la ansiedad, que hemos descubierto que tiene mucha relación con un tema del colágeno que muchas veces nos diagnostica. Que, por cierto, los trastornos por atracón casi nunca se diagnostican, porque la gente no va al médico, porque se coma dos tabletas de chocolate, la gente no lo entiende como problema técnico, pero como frecuencia lo es mucho. Bien, pues sí, el hecho de esta relación, de este aspecto de más flexibilidad y más ansiedad, lo hemos visto también en la anorexia, lo estamos investigando. Y, por ejemplo, niños con ARFID, son los niños que comen lacasitos y no comen otras cosas, les miramos si tenían más flexibilidad, lo eran más, que es un aspecto genético, y además habían crecido menos. O sea que hay factores biológicos que también predisponen. Y eso tiene que ver con la prevención. Y ahí es donde estamos, y yo iba a proponer a ellos que hagan un trabajo al respecto, porque ya sabemos algún factor de riesgo relativamente sencillo de mirar. Y eso, sin duda, ahí es donde los médicos hemos de avanzar un poquito más. Pero hay sí factores, en la anorexia es muy claro.
Disculpa, que me he alargado mucho, Me alargo mucho, ¿no? Es que me ha sorprendido a vosotros, ¿no? Que en el equipo de intervención que teníais hablabais de una enfermera. Evidentemente las enfermeras estaban muy además metidas en temas de nutrición y eso ha quedado soporte nutricional en hospitales, pero ya hace bastantes años que están los nutricionistas, que son profesiones especializadas en nutrición, y me ha sorprendido que en ese equipo no se contemple un nutricionista. Entonces, como dice que esta columna, que sepáis, ¿no? Ya lo sabéis que en el campo de la alimentación una de las carreras que se hacen es de nutrición humana y dietética, y como mínimo yo sugiero que es una persona, una plaza en prácticas y veáis, o sea, también el perfil de este profesional, criticar en ningún momento a la enfermería en muchos momentos. Yo creo que es un perfil profesional que también está completamente de estilos, tenemos aquí. Sí. Tomamos nota. Estaríamos encantados. Ara tancaríem solamente recordar dues coses. Una, hem iniciat avui un tema divers i múltiple, conflictiu en alguns aspectes, no tan conflictiu en altres, però i per això ens interessa l'actualitat i tractar temes que són vitalment importants i que ens afecten a tots. Una. Dos, nosaltres som Santa Coloma Ciutat Universitària. És una ens creat entre el campus de Torribera, de la Universitat de Barcelona, la UNED, de Santa Coloma de Gramenet, que també és la Universitat Nacional de Distància, la Patronat de l'Hospital de l'Esperit Sant, el Centre de Villmira, Psiquiatria, la Clínica Mental, que aleshores, juntament amb l'Ajuntament, creem moments que busca el debat i la discussió, i això és el que hem desenvolupat. Tot el comentari que han aportat vostès és molt important i és bàsic. Tenen tota la raó. Això hem d'entendre sense buscar justificacions i assumir la responsabilitat que cadascú correspon com a ciutadà. Com a Rebola soc regidor també conjunt del programa Ciutat Universitària amb la Blanca. D'entrada m'agradaria donar les gràcies a la taula, tant al doctor Antonio Pulvena com al psicòleg Juan José Franco i a la psiquiatra Macarena Hernández. Donar-vos les gràcies. Avui hem tret moltes conclusions, moltes coses també de les que pensar, i també, com hem dit abans, hem comentat també per aquí que faltava molta gent el dia d'avui, faltava molta gent perquè estàvem parlant d'un tema molt interessant, però volem ser d'alguna manera positius en el sentit que després de la pandèmia recuperem una cosa molt important per l'Ajuntament de Santa Coloma, com és el programa Ciutat Universitària, i una de les seves potes, que era la que connecta directament amb la ciutadania. Perquè Santa Coloma és ciutat universitària perquè dins del territori hi ha universitats, es dona hi ha una formació universitària, però sí que és veritat que la connexió entre ciutadania i coneixement universitari és la base, és la base. I avui tornem a obrir aquest espai de debat, aquest espai de coneixement de la mà d'uns professionals genials, y la verdad que es un pas més dins es mejor prevenir que curar. Pues si queremos prevenir también tenemos que tener estos espacios donde nos demos cuenta de muchas otras, nuestra mente piense en muchas más cosas que dónde vamos a viajar o qué vamos a hacer estas navidades, ¿no? Entonces, daros de nuevo las gracias y gracias a todos y todas las asistentes, ¿de acuerdo? Nos vemos en la próxima. Tenemos un programa muy amplio que encontraréis tanto en las redes municipales como también por toda la ciudad en carteles y demás. Y bueno, poquito a poco, pues a ver si vamos cogiendo rodaje y al final pues tenemos un buen grupo de ciudadanos y ciudadanas que estén interesados en todos los temas, ¿de acuerdo? Muchas gracias.